Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por asistir a este webinar que estamos montando desde Cyberproof con la ayuda de Microsoft, en el cual hoy la idea es explicaros un poquito cuáles son nuestras experiencias respecto a la migración de un SOC, vamos a decir, on-prem, ¿bien?, a la vieja usanza, a un SOC cloud nativo. ¿Bien? Principalmente, destacar que la idea es que os expliquemos un poco de teoría, pero sobre todo ir a un caso práctico, ¿bien? Entonces, para ello, pues bueno, contamos con la ayuda de Francisco Serrano Maestre, es Enterprise Security Lead, bien, en Microsoft, con más de 20 años de experiencia en toda la parte de ciberseguridad, centrado ahora mismo al 100% en tema de ciberseguridad cloud de Microsoft. Y bueno, y por mi lado, yo soy Rodrigo Jiménez del Val, ¿vale?, Project Manager de Cyberproof, que en concreto, pues bueno, los proyectos que he gestionado a día de hoy son básicamente la implementación de SOCs para luego traspasar los procesos que le dan continuidad a los equipos de SOC. Entonces, los onboardings, ¿bien?, los lidero yo con todo mi equipo. Muy bien, dicho esto, bueno, en cuanto al índice, veréis que el índice es bastante simple, no queremos complicarnos. Queremos explicaros un poquito cuáles las ventajas, o sea, los beneficios de un cloud nativo, que entendáis qué quiere decir también un cloud nativo. Queremos ir al detalle un poquito de las tecnologías que estamos utilizando y que ya nos sentimos muy cómodos. En este caso es Azure Sentinel como SIEM. Por otro lado, queremos poner sobre la mesa lo que serían sí los retos de este tipo de migraciones al cloud nativo, que evidentemente, pues bueno, tiene sus puntos de control. Y por último, pues hablar de un caso práctico, que realmente es donde, bueno, a priori pensamos que podemos aportar más valor, ¿no? De que entendáis un poco cómo se puede llegar a implementar en una situación real, ¿bien? Viendo pues esos retos en detalle con las soluciones que le hemos ido dando en el tiempo. Muy bien, dicho esto, pues bueno, la parte tanto de beneficios, Sentinel y retos de la migración nos lo va a contar Paco, y luego la parte sobre todo del caso os lo contaré yo, de forma que le doy paso a Paco. Y gracias, Paco, también por estar aquí. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Rodrigo. Pues buenos días a todos. La idea de contaros, presentarme, Paco Serrano. Durante los últimos 10 años en Microsoft he estado ayudando a los clientes en la transformación hacia el cloud y la adopción de tecnologías de protección para el puesto de trabajo y para las infraestructuras. Y contaros un poco de la propuesta de actualmente de la analítica de la seguridad como servicio o en su movimiento al cloud. Lo que vemos en la trayectoria que están siguiendo muchos clientes en los distintos sectores, ¿no? Vemos una evolución que viene de un SIEM, una analítica tradicional on-premise, donde partíamos de una serie de condicionantes que permitían esa analítica en el mundo tradicional, pero dado la evolución de las amenazas en ciberseguridad y de la evolución de todas las infraestructuras a los entornos cloud, pues vemos propuestas más modernas y más eficientes para atacar todos estos retos, ¿no? Desde los mundos on-prem siempre son soluciones que tienen, no están preparadas para cloud, ¿no? Están en los modelos tradicionales con una escalabilidad limitada y que consumen pues bastantes esfuerzos a la hora de la puesta en marcha de desplegar la infraestructura, dimensionar el proyecto, gestionar los almacenamientos, gestionar la retención del dato y todo lo que es la operación y la evolución de esas plataformas en ciclos de vida de software tradicional, donde las actualizaciones pues llegan pues un poco en los ciclos del proveedor, ¿no? Esto evoluciona hacia un modelo de analítica basada en cloud, empezando a utilizar las infraestructuras como servicio,
que permitía pues, beneficiarse de algunas de los beneficios del cloud, pero aún así pues requerían en esa infraestructura también hacer un dimensionamiento, en muchas ocasiones tener unos costes upfront tanto de la infraestructura como del dimensionamiento del dato que se iba a estar consumiendo, ¿no? Entonces, siempre pues, con unos compromisos entre límite, capacidad y costes, ¿no? de esa solución, ¿no? Lo que vemos ahora en la evolución de las tecnologías de cloud nativa o de soluciones que ya son nativas en el cloud, hay una serie de ventajas que son bastante evidentes que se benefician de la propuesta de la nube, ¿no? Lo primero es que están preparadas para una arquitectura nativa en cloud. Esto quiere decir que se adaptan perfectamente a todas las señales de todos los sensores de predicción de amenazas y de monitorización, que muchos de ellos ya han evolucionado al cloud y que nos permiten estar consumiendo desde ahí, reduciendo tráfico y evitando pues, la transferencia de datos a los sistemas on-premise o a esta arquitectura que hemos comentado, ¿no? Por supuesto, beneficios de elasticidad y de evergreen, ¿no? Siempre vamos a tener las últimas mejoras y vamos a estar recibiendo actualizaciones y mejoras en un modelo pues siempre al día, ¿no? Esto se liga con los enfoques de DevOps, ¿no? O sea, las plataformas cloud tienen que estar preparadas para gestionarse desde el código, que eso nos va a permitir integrarlo en nuestras plataformas de construcción y de despliegue, ¿no? Continuo, facilitando mucho la mejora de casos de uso y la implementación de la evolución de la plataforma, ¿no? El almacenamiento elástico es una pregunta que recibo habitualmente, ¿no? Ese tipo de plataformas, ¿cómo se dimensiona? ¿Cómo pongo alta disponibilidad? Estamos hablando, son plataformas como servicio, con lo cual despreocuparnos completamente de dimensionar almacenamientos, dimensionar escalabilidad, son beneficios de la elasticidad y de la agilidad de la nube, ¿no? Proporcionando siempre velocidad de respuesta, análisis rápido, con la redundancia que esto va a tener en todas nuestras operaciones de seguridad, ¿no? Al final lo que se busca es un SOC más eficiente, más agilidad en las operaciones de seguridad y una consolidación y una racionalización de las investigaciones mucho más potente, ¿no? Entonces, aquí la propuesta que Microsoft trae es el SIEM Azure Sentinel, que es no solo un SIEM nativo en cloud, sino también incorpora tecnologías de orquestación y de automatización, con lo cual en una única pieza pues vamos a beneficiarnos de todo un ciclo de vida mucho más homogéneo, ¿no? Estamos hablando de eficiencias de consolidación de eventos en cerca de un 80 o un 90%, que se consolidan dentro de investigaciones, ¿no? Con lo cual los analistas van a poder mucho más fácilmente atender a lo que es preciso y las alertas más significativas, ¿no? Al estar en cloud y, como decíamos, muchas de las señales o de los sensores o de las herramientas ya están en cloud. Aquí Microsoft está apostando por una solución XDR, cloud nativa, que nos permite hacer un triaje y hacer una investigación en primera línea de sensores que vienen del correo electrónico, del endpoint, de las identidades, de los datos. Todo esto nativo como fuentes cloud y con infinidad de conectores. Estamos hablando de cerca de 120 conectores que ya vienen en la plataforma nativa. La ventaja de un conector nativo es que el conector ya te provee de casos de uso ya predefinidos, con lo cual con alertas específicas para la investigación de malware ya conocido o de compromisos que ya están identificados, y se van a ir actualizando estas detecciones dentro de los conectores, con lo cual nos beneficiamos de toda esta inteligencia
con la agilidad de la nube, ¿no? Igualmente, los conectores proveen de workbooks o de indicadores y cuadros de mando, informes que nos permiten tener una visibilidad muy rápida de todas las métricas que nos interesan, ¿no? Cuál es la agilidad y la eficiencia del SOC, cuáles son los eventos que se están monitorizando, indicadores sobre la identidad, sobre las amenazas de la identidad, movimientos laterales o amenazas que estén llegando desde los endpoints o desde la red. Pues tener unos informes que a nivel ejecutivo, a nivel de análisis del SOC, nos permita tener una visión muy rápida de dónde están las prioridades y de dónde están las vulnerabilidades o amenazas de mi infraestructura, ¿no? Como decimos, si esta telemetría está en cloud, nos ahorramos tráfico de salida del cloud, que siempre tiene coste adicional, con lo cual ahorro de costes. Y luego hablamos de fuentes nativas, gratuitas. Microsoft, aunque la solución de Sentinel es nativa, pero es Azure y es multicloud y está preparado para el análisis de las infraestructuras híbridas, o sea que también para recoger toda la telemetría de los data centers on-premise, pues nos beneficiamos de que todas las señalizaciones de la solución de XDR de Microsoft, tanto Azure Defender como Microsoft 365 Defender, pues todo lo que son las alertas no tienen coste la ingesta en el SIEM, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahí vamos a tener unos ahorros pues bastante importantes, ¿no? Entonces, una eficiencia rápida en la recolección, ¿no? Para tener una visibilidad de toda mi postura de seguridad, de todas mis infraestructuras. Un área de detección con módulos específicos para análisis y hunting, para búsqueda de amenazas. Incorporación de Machine Learning y de inteligencia artificial para hacer toda la investigación y desarrollar la investigación de incidentes. Y, como decíamos, orquestación y remediación, pues la parte de automatización de respuesta a incidentes integrado en una única plataforma, ¿no? El hecho de integrarse como seguridad de infraestructura como código para DevOps, pues me va a permitir todo lo que es integración con Azure DevOps, Terraforms o otras herramientas de infraestructura como código y poder integrarlo en nuestras pipelines de despliegue y de desarrollo. Aquí lo que tenemos es un alto nivel de la arquitectura, ¿no? Es un poco ya viendo lo que son los beneficios del cloud nativo y viendo lo que es la propuesta de un SIEM nativo. Si empezamos desde la parte central por describir esta arquitectura y un poco repasar los beneficios de una solución de análisis de seguridad inteligente preparada para empresa, aquí vemos en la caja principal que hablamos de los conectores nativos, de este beneficio de ingestar sin coste pues todo lo que es telemetría de servicio de Azure Defender, de 365 Defender, de la telemetría de identidades, de Azure AD, de la telemetría de dispositivos de Defender for Endpoint, de la telemetría de los Threat Intelligence, de bases de datos, de infraestructura de máquinas virtuales o vemos como aquí se ingesta desde la zona de la derecha todo lo que sería telemetría de agentes que me lleguen a través de un hosting o de infraestructuras que no sean cloud o proveedores cloud de tercero. También cómo recogemos toda la telemetría de las infraestructuras on-premise, y aquí hablaríamos de todas las infraestructuras de web, de servidores de aplicaciones, de los controladores de dominio, de identidades, de todos los endpoints, de los security logs, SIG logs, toda la telemetría que me llega del mundo on-premise, con lo cual estamos reforzando esa postura de un SIEM multicloud y para infraestructuras híbridas y cloud nativas y on-prem. Entonces, toda esta primera caja de la arquitectura central se apoya sobre Log Analytics, que sería el Data Lake que me va a dar escalabilidad pues prácticamente ilimitada, ¿vale? Para recolección de los logs y búsqueda en todos
las tablas de información de los eventos de seguridad que estamos recogiendo aquí, ¿no? Muy rápidamente, siguientes módulos, el KQL o el Custom Query Language, que es el lenguaje que me va a permitir recorrer todas las tablas y hacer la búsqueda y correlacionar eventos que no estén ya predefinidos en alertas. Como decíamos, todos los conectores me van a traer ya alertas predefinidas, con lo cual me facilita muchísimo la puesta en marcha y el comienzo de mis primeras analíticas out of the box, ¿vale? No hay que dimensionar. Únicamente poner conectores en marcha, ya tenemos telemetría que se va a visualizar, se va a gestionar como incidentes, workbooks con informes de uso, módulos de hunting, playbooks para la automatización, con Logic App de Azure pues vamos a hacer toda esta automatización, ¿no? Importante, abajo a la izquierda lo que vamos a ver es todos los servicios del SOC gestionado, ¿no? Que yo creo que hoy es lo que vamos a ir viendo durante la sesión que Rodrigo nos va a comentar. Cómo podemos, si no tenemos los skills o no tenemos las habilidades suficientes para gestionar toda esta infraestructura, pues un SOC gestionado nos va a permitir poner en marcha pues toda esta inteligencia de seguridad de manera bastante ágil y bastante rápida, ¿no? Con lo cual, para introducir a Rodrigo, ¿no? Y entrar en el caso de uso que tenemos hoy aquí, un poco destacar aspectos claves, ¿no? Los clientes que están abordando estamos trabajando con estas tecnologías de SIEM como cloud nativo. Por ejemplo, un punto rápido de puesta en marcha que estamos siguiendo es clientes que ya tienen un SIEM tradicional. Estamos yendo en un modelo side by side, donde podemos utilizar un cloud nativo, un SIEM nativo en cloud como Sentinel, donde nos beneficiamos de la ingesta de fuentes nativas que no tienen coste y podemos tener ya una primera analítica, una primera correlación sin incurrir en costes, ¿no? Entonces, lo primero es definir, si tenemos un SIEM tradicional, qué casos de uso estamos mirando para hacer una migración, pero a partir de ahí empezar a analizar casos nuevos que tienen sentido con toda esa telemetría que me viene de nuevas señales nativas en el cloud, ¿no? Empezar a definir fuentes que requieran un parseado, que requieran un conector estándar para ser ingestado, ver registros, análisis de los registros que estamos ingestando, porque muchas veces para reducir el coste de estas señales es importante saber el detalle de los eventos de seguridad que queremos recolectar, ¿vale? Sentinel, como decíamos, no requiere una infraestructura, una definición de proyecto, una arquitectura. Definir una arquitectura básicamente es una configuración y aquí es definir las necesidades de cumplimiento, por ejemplo, retención del dato, quién puede tener acceso a qué dato, cómo queremos distribuir en áreas de trabajo, en workspaces, los datos que vengan de distintas áreas, ¿vale? Y por terminar, lo que son las habilidades requeridas, aparte de lo que es la operativa del SIEM, interesante conocimientos de lenguaje de KQL para hacer las consultas. Y bueno, si queremos infraestructura como código, Azure DevOps o Terraform, pues entender cómo automatizar el despliegue y lo que es la utilización de Azure Monitor, de Log Analytics para entrar en el detalle, ¿de acuerdo? Rodrigo, si quieres, nos vamos al caso de uso, que yo creo que es lo más interesante hoy. Muy bien. Y si quieres nos presentas un poco Ilunion, el caso, y entramos un poco en cómo se ha desarrollado el proyecto. Genial. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por la introducción. Bueno, ahora veréis que muchos de los conceptos que nos acaba de contar Paco, pues bueno, yo intentaré explicarlo, pero desde un punto de vista, digamos, más práctico, ¿no? Y bueno, cualquier duda que tengáis, ya sabéis que estamos a vuestra disposición, ¿eh? Tenéis arriba a la derecha una opción que es para hacer las preguntas y bueno, en todo caso también incluso después de la sesión, pues estamos siempre a vuestra disposición para resolverlas. Muy bien, contaros primero pues quién es Grupo Ilunion. Grupo Ilunion pues es un referente a día de hoy en
en la creación del empleo para personas con discapacidad, que también están dentro del Grupo Social 11. Tienen 50 líneas de negocio, algunas de ellas, pues bueno, son negocios que no tienen nada que ver unos con los otros. Para que os hagáis la idea, pues desde un contact center hasta hoteles o lavanderías o centrales de alarmas, ¿vale? 35.000 profesionales, bien, y el 40% son con discapacidad. Entonces, el proyecto viene liderado por corporación. ¿Bien? Corporación sería, pues bueno, un poquito el que da el paraguas a todas las demás empresas del grupo. Objetivos clave, un poquito de lo que sería en sí el proyecto. Por un lado, simplificar, evidentemente, la monitorización y respuesta a incidentes. Luego, desarrollar esa mejora continua de las capacidades y postura de seguridad. Capacidades, nos referimos sobre todo a de las personas y postura sobre todo a compliance, ¿eh? Y, por otro lado, cumplir con los requerimientos de seguridad de la información. Bien. Bien. Interesante que entendamos la situación previa. La situación previa realmente, las alertas de cada uno de los sistemas, pues bueno, eran independientes. Teníamos diferentes proveedores que hacían las operaciones de seguridad, que serían, pues bueno, la cajita que hemos pintado arriba de SecOps. Cada uno tenía configurado estas alertas y nos llegaban y las gestionábamos de una forma, bueno, vamos a decir, descentralizada y con elementos, pues, típicamente tanto firewalls, proxies, IPS, bueno, incluso el CASB de Microsoft o el Security Center, entendiendo como también herramientas para, bueno, para tener toda esta información respecto a las amenazas del cloud y en concreto de Azure, ¿no? E incluso también para la parte de identidad con herramientas como el PIM o para los endpoints. Bien, por otro lado, existe pues, bueno, una tendencia evidentemente de llevar todo lo que sería la infraestructura on-prem al cloud, que es la estrategia realmente de Ilunion, de forma que, bueno, existe una DFS con un directorio activo, con dispositivos antiguos Windows 7, Windows 8, con Exchange on-prem y también 365, con un servidor de ficheros, ¿vale? Y la idea, ¿cuál es? La idea, pues, bueno, de alguna forma, la situación deseada es disponer de un equipo de respuesta a incidentes que unifique todo mediante vamos a decir, un SIEM que sea cloud nativo. En este caso, la decisión fue Azure Sentinel, el cual nos dé ayuda a recoger toda la información de telemetría para hacer la detección y respuesta. En este caso, aunque el SIEM sea nativo cloud, pues la idea es que también la infraestructura que tienen, evidentemente, a día de hoy sigue siendo híbrida. Bien, o sea que siguen teniendo sistemas en el CPD, aunque evidentemente están pasándolos cada vez más al cloud. Bien. Y también que nos ayude todo lo que sería en sí el nuevo sistema a realizar los controles de gobierno y cumplimiento. Bien. Dejando, pues bueno, un poco todo lo que sería en sí la telemetría, pues simplificándolo a que sea toda cloud. Bien. Y la infraestructura, pues evidentemente también ir migrando a todo cuanto más cloud, evidentemente, y gestión con herramientas modernas como Intune en vez de CCM o el Azure Active Directory en vez del directorio activo con una DFS. Visto un poquito, pues, dónde estamos, dónde queremos ir, pues vamos a ir un poquito al detalle de cómo se hizo el onboarding de lo que sería en sí el servicio del SOC. Entonces, por un lado, comentaros que en el momento ya incluso diría de la preventa, nos mostró el cliente una inquietud y era que, claro, que al arrancar el proceso de onboarding, el proyecto realmente, no querían perder las alertas que ya tenían o, vamos a llamar, querían hacerlo de una forma que el coste-beneficio fuera alto y que realmente tuvieran quick wins. Y entonces, pues bueno, lo que hicimos fue valorar cómo realizar estos quick wins y lo que hicimos es un onboarding ágil. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que en las 2 primeras semanas lo que hicimos fue integrar todos los conectores que nos da Microsoft, que son, entre comillas, bueno, que son siguiente, y que no hay que hacer
gran configuración y que además vienen con unos cuantos, unas cuantas reglas de detección, o sea, casos de uso, las cuales, pues bueno, se pueden utilizar fácilmente. Y el problema que hay en estas situaciones es que, claro, que no tienes un nivel 1 que esté formado para entender para cada una de las fuentes específicas de cada cliente, de forma que al final lo que se hizo es que los niveles 2 y nivel 3 empezaron a dar el servicio de respuesta a incidentes durante estas 2 semanas, para, en paralelo, ir montando los casos de uso que los llamábamos básicos, ¿vale? Que fueron los que se montaron para las siguientes 4 semanas y ya sí que se hizo la formación a nivel 1, nivel del SOC. Bien. Y los 2 meses siguientes ya la integración de las fuentes que son un poquito más complejas, que no vienen de serie, que tienes que, bueno, pues o hacer algún parseo específico y luego crear tú los casos de uso, ¿vale? Y evidentemente luego hay un ciclo de vida, pero para que entendáis un poquito el onboarding, ¿vale? Que es la parte inicial, el arranque del servicio, ¿vale? A partir de cuando empiezan a contar los SLAs y de que damos por arrancado y que pasa ciclo de vida, pues como lo hicimos. Más, en cuanto a la estrategia de la factoría de los casos de uso, ¿no? De Use Case Factory. Bien, esto, bueno, como habéis visto, pues inicialmente decidimos que a nivel de estrategia de ciberseguridad íbamos a adoptar la estrategia de negocio. ¿En qué sentido? Bueno, pues que los casos de uso que queríamos implementar los primeros iban a ser los que iban relacionados con incidentes que habían sucedido a nivel corporativo, o sea, a nivel tanto, bueno, en cualquier empresa del grupo. De forma que hicimos un mini estudio con todos los incidentes que habían sucedido los últimos 2-3 años y miramos cómo obtener toda la telemetría para que ninguno de ellos se volviera a dar, ¿vale? Entonces, estos fueron los que hicimos a corto plazo. Para luego, evidentemente, los que de alguna forma aporta Microsoft dentro de su, bueno, y la comunidad dentro de su amalgama de desarrollo continuo, así como los que tenemos dentro de lo que sería, bueno, SailProof, que también disponemos de nuestro catálogo de casos de uso, y para luego pasar ya a la mejora continua. Importante aquí la parte del desarrollo de este contenido, entiendo como contenido los casos de uso y, bueno, que lo veamos también como que tiene un ciclo de vida propio, bueno, similar al del desarrollo. Bien, en el cual, pues bueno, primero hay lo que sería en sí una identificación, ¿vale? De que hay una necesidad de crear esa regla. Evidentemente, luego la definición, la implantación, bueno, realizar informes, pruebas y al final, cuando se valida, pues bueno, entra en su ciclo de mejora continua con unos procedimientos y unos playbooks por detrás de cada uno de ellos para traspasarlo al equipo de respuesta a incidentes, ¿bien? O sea, al SOC. Sobre todo a nivel 1, evidentemente que todo pasa por nivel 1 y si nivel 1 no, bueno, si no tienen los skills, las capacidades, pues a nivel 2 o incluso a nivel 3. Respecto a los componentes clave, bueno, nos hemos encontrado con varias sintomáticas o varios puntos de control los cuales hemos tenido que ser un poquito cuidadosos. Y sobre todo es por el tema de tener la infraestructura on-prem y en cloud, o sea, híbrida. Y, por ejemplo, es el tema del alcance de las reglas. El alcance de las reglas, ¿qué quiere decir? Pues que imaginemos que definimos un caso de uso, pero que podemos tener diferentes fuentes que nos den sentido a ese mismo caso de uso. ¿Bien? Entonces, aquí es importante discernir el activo que es impactado, ¿no? Por el incidente, dado que dependiendo de cuál sea el activo, pues la respuesta será diferente. El equipo de respuesta tiene que saber, bueno, pues que no es lo mismo una credencial filtrada de un Azure Active Directory que un directorio activo. Tienen que saber, pues bueno, que al final los activos donde impacta, ¿bien? Es determinante en la respuesta. Y aquí también es dependiente de las fuentes que tenemos. Evidentemente, dado el proceso de migración que os he comentado que se está llevando del on-prem al cloud, pues bueno, también se determinó que era muy importante pues que desde toda la parte de Sentinel, del SIEM en cloud, se obtuviera toda la telemetría del on-prem, ¿vale? Lo mismo que se quiere hacer para el cloud. Y luego, por otro lado, también se planteó la necesidad de disponer
de un Threat Intelligence, bueno, que fuera, vamos a decir, multi-input, ¿vale? O sea, que tuviera varias entradas. Y aquí, pues bueno, lo mismo, Azure Sentinel nos ha ayudado mucho en el hecho de que podamos tanto incluir los IOCs nuestros propios de Threat Intelligence de Cyberproof como de terceros, ¿vale? Y luego el tema de los playbooks, que realmente, pues bueno, está siendo, digamos que a nivel de coste-beneficio es lo que más nos está aportando debido a que estamos bajando mucho los ratios de dedicación de muchas de las áreas corporativas, ya no solo del área de seguridad, sino también del CAU o similares. Y de alguna forma, pues bueno, montar playbooks con las Logic Apps, ahora os encontraré algún ejemplo de detalle, pero veréis que, bueno, que al final es muy interesante. Respecto a, bueno, a la problemática que hemos tenido también y que suele pasar en, bueno, entornos incluso complejos, a día de hoy, claro, tenemos un SIEM en producción, pero no tenemos uno de pruebas y uno de desarrollo, ¿no? O sea que al final estamos desarrollando los casos de uso, desarrollando las reglas de analítica en el mismo SIEM de producción, de forma que tenemos que tener cuidado y para ello, pues bueno, al final se decidió montar una nomenclatura en la cual, bueno, primero se ponga cuál es el estado, que puede ser en producción, en desarrollo, en pruebas, y luego ya, pues bueno, aquí ponemos la táctica de Mitre, el alcance, lo que os decía, porque puede ser un nuevo usuario privilegiado en el AD1 of the Active Directory, el nombre del caso de uso y la versión. Entonces aquí, pues bueno, evidentemente los chicos del SOC de nivel 1 los van a hacer caso a las alertas que lleguen que estén en producción. El resto sabrán que el equipo en este caso, de gestión de contenidos, o sea, de casos de uso, pues es que está o realizando las pruebas o que está en desarrollo. Y aquí algunos ejemplos, pues bueno, como podéis ver, pues credenciales filtradas en Azure Active Directory, los usuarios privilegiados puestos tanto de la AD o de la Azure Active Directory, tamperings que pueda haber pues en varios sitios, en este caso tanto en el 365 ATP, por si nos quitan el safe link o el safe attachments, o en la parte de los endpoints, ¿no? Por si nos quieren deshabilitar el antivirus. O lo mismo con el tema de malware en el sentido más amplio, que bueno, a la derecha, si os fijáis, tenemos todos los casos de uso que tenemos para el EDR, ¿vale? Y bueno, y también evidentemente toda la parte un poquito más del health check, ¿no? O sea, de que no funcione del todo bien alguna fuente, ¿no? Que tengamos algún problema, ya sea en los firewalls, que no estamos recibiendo los logs o similares. Bueno, son ejemplos, ¿eh? Bien. Ahondando un poquito más en los ejemplos, pues aquí tenemos, si os fijáis, los tres de la parte de credenciales filtradas, usuarios privilegiados y conexiones sospechosas, en los cuales, si os fijáis, para el mismo caso de uso podemos tener diferentes reglas. Evidentemente, diferentes reglas tienen diferentes lógicas, ¿no? Lógica matemática y normalmente fuente diferente. No siempre, pero puede ser fuente diferente. Y evidentemente, por otro lado, podemos utilizar o no IOCs, ¿bien? Para la regla. Y por otro lado, podemos al final crear unos playbooks que sean automáticos, que nos den respuesta a este caso de uso. Entonces, bueno, sin entrar al detalle de todos, pero por ejemplo, el del nuevo usuario privilegiado, pues sabéis que puede ser en Azure Active Directory, ya sea por grupos o por roles, puede ser en directorio activo, pero solo por grupos. No tenemos IOCs en este caso y sí que podemos hacer automatización de detección y triaje, de una petición de variación. En este caso es, bueno, evidentemente si se quiere crear un nuevo usuario privilegiado, pues el área de seguridad pues lo tiene que validar, pues le mandamos directamente una validación y en caso de que lo valide, pues tira para adelante el proceso, o sea, el usuario puede tener la cuenta privilegiada y se cierra el incidente y si no, pues se bloquea la cuenta hasta que dé una justificación. Lo mismo con la parte de esos, bueno, conexiones sospechosas que podemos bloquear IPs directamente sobre el firewall o cuando hay un filtrado de las credenciales de un usuario que directamente pues bloqueamos la cuenta. Contaros que todo esto se hace con un componente de Azure que no es dependiente directamente de Azure Sentinel, o sea que
que existe dentro de Azure como servicio propio, ¿vale? Y que existe incluso antes que Azure Sentinel, que son las Logic Apps. Las Logic Apps no deja de ser un lenguaje de programación, bueno, en modo gráfico. Bueno, modo gráfico estáis viendo aquí más o menos el dibujito, que tiene, pues, bueno, es lineal como muchos de los lenguajes de programación que todos conocemos y que tiene, pues, desde creación de variables, puedes hacer sentencias condicionales, puedes... Bueno, es un lenguaje de programación que tiene un API, o sea, que se puede integrar con multitud de componentes externos y, por ejemplo, bueno, algunos de los que estamos utilizando que nos dan bastante juego son, pues eso, abrir y cerrar los tickets de Jira, que, bueno, pues podéis imaginar que al principio era un poquito costoso, cuando teníamos que mandar un correo al CAU para que lo hiciera, entonces a veces se despistaban. ¿Vale? Luego el tema de, evidentemente, cuando el incidente es muy grave y sabemos que no hay falsos positivos, bueno, lo que hacemos es directamente el bloqueo de cuentas de usuario, que esto es lo que os enseñé antes, por ejemplo, para cuando hay una credencial filtrada. Muchas veces también en las Logic Apps metemos acciones que necesitamos realizar sobre sistemas. Imaginemos que vamos a hacer un aislamiento de un equipo de la red porque lo hemos detectado que tiene un malware y pensamos que temporalmente lo vamos a aislar y luego lo analizaremos y decidimos si lo reformateamos o qué hacemos con él, ¿no? Total, que, claro, puede pasar por el camino muchas cosas. O sea, por ejemplo, que el equipo no tenga conectividad, ¿vale? Porque esté fallando lo que sería así la gente. Bueno, pues todo esto también lo controlamos con las Logic Apps y enviamos correos electrónicos en caso de que haya alguna condición que esté fallando dentro de nuestro automatismo, ¿vale? Para que los equipos involucrados, pues bueno, puedan gestionarlo dentro de lo que sería así el proceso de la gestión de incidentes, ¿eh? Por otro lado, también, bueno, evidentemente, aparte de aislar equipos, pues bueno, realizamos full scans a equipos, obtenemos paquetes de investigación en un momento dado, bueno, que contienen pues toda la información necesaria para hacer una investigación básica. Hablo de procesos que están en el sistema arrancados, hablo de las claves de registro, hablo de sockets que tienen por ahí levantados también con conexiones, usuarios que se han conectado, bueno, pues toda esa información que nos puede aportar mucho valor a la hora de hacer análisis. Así como automáticamente validar IPs maliciosas con virus total, poner mensajes en Teams. Bueno, ya veis que esto es un poco, que casi es la imaginación. Aquí luego la imaginación al poder, o sea que es la parte quizás más golosa en el sentido de que, bueno, que los casos de uso evidentemente disponemos de muchos, sin embargo los automatismos es lo que estamos, bueno, dándole más potencia ahora mismo. Por otro lado, otro tema que tenemos sobre la mesa y que se nos planteó como un hándicap en su momento era el hecho de que no se quería disponer de informes de seguimiento mensuales a la vieja usanza, o sea, PPTs con datos estáticos ahí copiados y pegados de un Excel o similares, en el cual pongamos, pues bueno, la situación actual, unas recomendaciones y un poquito lo que queremos hacer en el futuro. Entonces, bueno, debido a ello, pues bueno, Azure Sentinel no soporta lo que serían en sí los workbooks, que no deja de ser una herramienta que por debajo hace consultas contra todas las tablas que disponemos con toda la información, bien, en la cual luego lo muestra de una forma gráfica, ya sea con tablas, ya sea con gráficos de barras o bueno, cualquier tipo. Y bueno, en este caso, pues al final se decide montar un workbook con información parecida a la que se muestra aquí, que al final no deja de ser pues una parte basada en la monitorización y respuesta a incidentes, o sea, los tiempos que al final no deja de ser la eficiencia. Otra parte más centrada en la parte de los EDRs, otra que sería más en los firewalls, otra en la gestión de vulnerabilidades, otra en los protocolos inseguros, porque bueno, también la idea es ir quitando todos estos protocolos inseguros, y otra de la disponibilidad de las fuentes, ¿vale? Esto es un sistema vivo que cada día, pues bueno, de alguna forma lo vamos adaptando, que tienen acceso todos los involucrados que hay en el proyecto o sus responsables, y que al final acceden en caliente cuando lo necesitan y no tienen que estar pendientes de enviarnos un correo. Oye, ¿cuál es el estado de esto? No,
pues ellos van y lo miran, ¿vale? A modo de ejemplo, pues bueno, esto sería el de la eficiencia que comentábamos, ¿eh? En el cual pues se puede ver un poquito los incidentes que se han abierto por el tiempo, su gravedad, o sea, por severidad, los tiempos que hay de respuesta, ¿vale? Y los tiempos de cierre, por ejemplo. Bueno, un poquito que veamos cómo quedarían. Vale. Muy bien. Si quieres, continúo yo un poco con esta parte, Eso es. Rodrigo. Te dejo que respires un Sí. poco. Y aquí lo que representábamos son los retos que hay para correlacionar los distintos dominios de información, ¿no? Aquí se representa un poco la tradicional cadena de ataque avanzada, ¿no? Intentamos huir de tener que hacer casos específicos para correlacionar todos estos dominios, siguiendo un poco las tácticas que recoge Mitre, ¿no? Pues tanto de la fase inicial, entrando por ejemplo, por el correo, entrando por un mail de phishing o por una navegación, pasando hacia comprometer un equipo con el malware, desde ahí evolucionar hacia intentar elevar privilegios y hacer escaneo de cuentas en el directorio activo, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo en las amenazas avanzadas como una solución XDR donde ya la inteligencia de la solución, la correlación ya predefinida, es capaz de detectar estas amenazas avanzadas a través de toda la cadena de ataque. Nos evita el tener soluciones de nicho en cada uno de estos dominios, por ejemplo, una solución para el EDR, otra solución para la identidad, otra solución para el correo, otra solución para el CASB que vemos a la derecha arriba. Sentinel y Microsoft Defender XDR y Azure Defender XDR nos permite pues tener toda esta correlación y de alguna manera también pasar análisis y remediaciones a los niveles 1 y 2, ¿no? No todo tener que hacerlo en la capa final del SIEM, ¿no? Hablamos un poco de líneas de conceptos de data gravity, de acercar la detección al origen o a la herramienta, ¿no? Un ejemplo concreto, cuando hablamos, por ejemplo, de evolucionar la seguridad perimetral hacia estrategias de Zero Trust, donde la identidad es la piedra de toque. Defender for Identity pues nos va a permitir coger la telemetría de los controladores de dominio y los ADFS y darnos de salida alertas sobre las distintas fases de reconocimiento que se producen en los controladores de dominio para lo que decíamos, ¿no? Hacer una recolección de credenciales, una elevación de privilegios, unos movimientos laterales, pues todo esto que quede recogido directamente en los sensores o en la telemetría que llega de la protección de la identidad, ¿no? Monitorizar pues, cambios de atributos en las cuentas de directorio activo, identificar cuando hay cuentas comprometidas, cuentas de máquinas, operaciones de inicio de sesión. Y también, por ejemplo, pues los honey token, ¿no? Pues tener una supervisión específica para cuentas privilegiadas y poder pues poner estas detecciones para tener un hunting o una prevención de amenazas avanzada. ¿De acuerdo? Por último, destacar que con Azure Policies lo que vamos a poder es definir pues todo lo que es el enforcement de políticas de cumplimiento sobre la infraestructura, de tal manera que cada vez que se hace despliegue y modificación de la infraestructura dentro de nuestras pipelines de desarrollo, infraestructura como código o cualquier despliegue de infraestructura dentro de los resource group, asegurarnos que todas las cuentas, infraestructuras, dispositivos, todo sigue las políticas de seguridad y las mejores prácticas están definidos a nivel de la landing zone o al final a nivel de la suscripción o del grupo de recursos que se ha definido en el proyecto y en la compañía, ¿no? Rodrigo, si quieres, perfecto, por ir haciendo recap. Exacto. Bueno, y un poquito para ir acabando, para que luego tengamos 10 minutitos así para preguntas, si os apetece.
Os cuento un poquito cuál ha sido la arquitectura final, cómo ha quedado los procesos, las tecnologías y las personas. ¿Bien? Y de alguna forma que veamos, bueno, el sentido, ¿no? Entonces, de alguna forma, si nos fijamos, tenemos en color verde lo que serían sí estos procesos que ejecutamos desde Cyberproof como servicios, ¿bien? Entendiendo como el SOC por un lado y la Use Case Factory por otro. En el medio tenemos las tecnologías, ¿bien? De color azul. En este caso, como ya habéis visto, ya como ya sabéis, de Microsoft tenemos Azure Sentinel con todos sus componentes, los cuales hemos hablado de casi todos ellos. Y la parte de Defender XDR, por un lado con Defender for Identity, otra la parte del endpoint, la parte del CASB, evidentemente, y la parte también de gobierno, que es vital, evidentemente, que muchas veces, claro, se deja fuera del SOC y se da mucha importancia a otros aspectos como, bueno, no sé, como los EDRs o la gestión de vulnerabilidades, pero bueno, dejamos de banda a veces esta parte de cumplimiento de gobierno y se deja para más áreas de seguridad lógica o llamarlo para auditorías de ISOs y compañía, cuando, bueno, con Azure Policy y con el Security Center es muy interesante validar ese cumplimiento, auditarlo y remediarlo o, bueno, hacer un enforcement, ¿vale? Y evidentemente a nivel de tecnología propia, vamos a decir, del cliente, aún, bueno, quedan máquinas, aún quedan servicios en CPD que se tienen que migrar, pero la idea es, pues bueno, identidad que esté puramente en Azure Active Directory, los dispositivos, evidentemente, que todos estén con Windows 10 y la gestión de MDM con Intune, y la parte de Azure Cloud como ya es de los servicios que se van migrando al cloud, y la colaboración con toda la suite de 365, entendiendo como suite, pues bueno, todos los componentes que hay de correo, Teams, SharePoint, OneDrive, etc. Y no disponer, evidentemente, de los servidores de ficheros, que, bueno, evidentemente, pues es muy goloso de que un ransom pues, te haga que te quedes sin ello, ¿no? Evidentemente. Y dentro de lo que serían sí estos servicios que nosotros damos, bien, remarcar que la parte del SOC, pues bueno, tenemos tanto la gestión de las plataformas, toda la parte de threat hunting y detección y respuesta con los niveles 1, 2 y 3, y que la Use Case Factory, pues bueno, al final no deja de ser un proceso vivo que nos adaptamos tanto a los incidentes que tenemos en clientes que ya conocemos y en cuanto tenemos esa visibilidad, pues bueno, incluimos estos nuevos casos de uso al resto de clientes, como también en toda la parte, bueno, que aquí no está realmente pintada, pero también es un input del equipo del SOC, que es toda la parte de Threat Intelligence. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, y con esto más o menos, por nuestro lado, yo creo que es lo que queríamos explicaros. Si os parece, pues bueno, si tenéis alguna duda, alguna consulta. Sí, creo que por el momento no hay ninguna cuestión en el chat pendiente, o sea que animamos a, si hay alguna duda, pues ponerla en el chat o por supuesto estamos a vuestra disposición para contactar offline y daros más información respecto a este caso de uso o a toda la arquitectura que se ha presentado durante la sesión de hoy. Correcto. Muy bien, pues nada, Paco, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos los que habéis atendido la sesión. Bueno, quedan 10 minutitos, pero bueno, al final lo hemos hecho más rápido de lo esperado, ¿no? O sea, podríamos haber hablado un poquito más lento. Y nada, gracias. Cualquier duda estamos a vuestra disposición.